Imagina una historia que parece sacada de una superproducción cinematográfica, llena de acción, misterio y eventos sobrenaturales. Sin embargo, no se trata de una ficción creada para la gran pantalla, sino de la fascinante realidad del mundo antiguo. Esta narrativa es mucho más interesante de lo que uno podría concebir. Para sumergirnos en su riqueza, debemos retroceder a mediados del siglo XX. En algún momento de 1946 o principios de 1947, un grupo de jóvenes pastores cuidaba sus ovejas en la región de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Uno de ellos, en un momento de ocio, lanzó una piedra desde un acantilado hacia una grieta en la roca. En lugar del habitual sonido apagado que esperaban, escucharon un ruido resonante y misterioso que despertó su curiosidad. Movidos por un impulso de descubrimiento, se aventuraron en la cueva de donde provenía el sonido y encontraron un tesoro oculto. Grandes vasijas de barro que contenían rollos de cuero y documentos de papiro que databan de más de 2000 años. Este descubrimiento sacudió a la comunidad arqueológica. Durante los años siguientes, se encontraron más pergaminos en las cuevas cercanas, acumulando decenas de miles de fragmentos de entre 809 y 1000 textos de un valor incalculable. Entre estos tesoros se encontraba el libro de Enoc, una colección de 5 libros únicos que abordan temas como la recompensa, el castigo, las escrituras sobre el fin del mundo y el juicio final. El primer libro de Enoc, que abarca los capítulos 6 al 36, está lleno de temas fascinantes: el vasto universo, el místico árbol de la vida, la sagrada ciudad de Jerusalén y los enigmáticos ángeles. Estos no son ángeles ordinarios, sino los mencionados en el Génesis 6 y 14, que sedujeron a mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, seres gigantes con un conocimiento profundo y habilidades impresionantes. Los Nefilim desempeñaron un papel crucial en provocar una inundación catastrófica que alteró el curso de la historia y finalmente enfrentaron la aniquilación debido a sus actos. Se les conoce como los Caídos, y su historia está llena de giros y vueltas intrigantes. ¿Quiénes eran exactamente estos Nefilim? Hay mucho debate sobre su verdadera naturaleza y origen. Algunos estudiosos creen que eran descendientes de ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, transmitiendo su esencia divina a través de generaciones. Imagina seres divinos descendiendo de los cielos e interactuando directamente con los humanos, resultando en estos gigantes de gran tamaño y superinteligentes. Aunque suene increíble, eso es lo que afirma el libro de Enoc. El libro de Enoc, que no está en la Biblia, sigue siendo un tema de gran interés para estudiosos y curiosos. Describe a los Nefilim como gigantes imponentes con poderes asombrosos y profundiza en temas extraños y fascinantes como los orígenes del mal, los misterios de los ángeles caídos, la historia de un gran diluvio que devastó la tierra y profecías inquietantes sobre el fin de los tiempos. ¿Cómo surgió realmente este libro de Enoc? ¿Qué circunstancias rodearon su creación y difusión? El primer libro de Enoc nos invita a explorar estas preguntas y más, ofreciendo una visión única y provocativa del pasado y de los seres que, según sus páginas, caminaron entre nosotros dejando una huella indeleble en la historia y la mitología. Una vasta historia se despliega. Efraim Isaac, quien editó y tradujo el libro de Enoc, señaló que este libro es como una colcha de retazos, compuesto por escritos de diversas épocas y autores. Estamos hablando de fechas que van desde alrededor del 200 a.C. al 160 después de Cristo. George W. Nickelsburg respalda esto, diciendo que Enoc es una amalgama de tradiciones apocalípticas judías de los últimos 3 siglos antes de nuestra era común. Para comprender mejor el contexto de este periodo, es esencial examinar el periodo del Segundo Templo. Cuando los investigadores analizaron los fragmentos del libro de los vigilantes encontrados en las cuevas de Qumrán, descubrieron que las piezas más antiguas datan del 200 al 150 AC. Esto significa que estas obras probablemente ya circulaban durante ese tiempo, ofreciendo una ventana invaluable a las creencias y pensamientos de la época. El texto griego de un tal Enoc era conocido por muchos padres de la Iglesia, tanto positiva como negativamente. Sin embargo, a partir del siglo IX, las referencias al mismo disminuyeron hasta su redescubrimiento en el siglo XVII. En la década de 1770, el explorador escocés James Bruce trajo de Abisinia 3 copias de la versión etíope. Estas copias no se utilizaron hasta el siglo XIX, cuando despertaron un renovado interés. La primera traducción al inglés del manuscrito etíope fue publicada en 1821 por Richard Lawrence. Avancemos rápidamente hasta la década de 1950, cuando el descubrimiento de fragmentos arameos de Enoc entre los rollos del Mar Muerto revolucionó el estudio de este texto, confirmando su antigüedad y proporcionando evidencia del texto original. Desde entonces, se han realizado numerosas traducciones a varios idiomas y ha aumentado el interés académico. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto no solo reveló la existencia del libro de Enoc,
sino que también desenterró otros textos antiguos que arrojaron luz sobre las prácticas religiosas y la vida cotidiana de las comunidades judías del Segundo Templo. Estos documentos ofrecen una visión única del judaísmo antiguo y sus diversas corrientes de pensamiento, proporcionando contexto y profundidad a la narrativa del libro de Enoc. Recientemente, un gran descubrimiento en Egipto ha arrojado nueva luz sobre la literatura antigua. Los investigadores encontraron algo increíble que se detalló en la revista Egypt Archaeology. Este descubrimiento se refiere al Libro de los Dos Caminos, un texto antiguo encontrado dentro de un ataúd que había pasado desapercibido tanto para los ladrones de tumbas como para los arqueólogos durante siglos. Este hallazgo se realizó en el remoto pueblo egipcio de Der el-Barsa y es uno de los aproximadamente 20 ejemplares conocidos en todo el mundo. Pero aquí está la cuestión, es el más antiguo que tenemos en nuestra posesión. En lugar de ser un libro normal, este texto antiguo fue inscrito directamente en el interior del ataúd, cuidadosamente conservado en paneles de cedro con intrincadas imágenes y jeroglíficos que narran historias y rituales sagrados. Los objetos de la tumba se remontan a la época del faraón Mentuhot, y quien reinó hasta aproximadamente el año 2010 a.C., una era de grandes cambios y desarrollos en la civilización egipcia. Harcourt Willems, un reconocido egiptólogo de la Universidad de Lovaina en Bélgica, explicó que estos textos de los ataúdes estaban destinados a guiar a los difuntos al reino de los dioses, asegurando su viaje seguro y su renacimiento en la otra vida. En este caso particular, el ataúd pertenecía a una mujer de alto estatus social llamada Ankh. Sin embargo, aquí hay un giro curioso, las instrucciones para el más allá se referían a ella como él. Esto se debe a que en el antiguo Egipto, el renacimiento estaba vinculado principalmente con deidades masculinas, especialmente Osiris, el dios del más allá, quien era visto como la figura central de la resurrección y la vida eterna. Por lo tanto, las mujeres tuvieron que ser llamadas él para alinearse más estrechamente con Osiris. La versión de Ankh del Libro de los Dos Caminos fue personalizada, insinuando su viaje único a través del inframundo. El texto sugiere que pudo haber enfrentado un obstáculo inicial simbolizado por un anillo de fuego ardiente. A lo largo de los años, probablemente se encontró con todo tipo de desafíos y peligros, como espíritus malignos, demonios e incluso amenazas terrenales como el fuego. Su arma contra estas adversidades fue el encantamiento que lanzó como un individuo fallecido, todo meticulosamente detallado en los materiales adjuntos. Estos mapas y textos antiguos son como un laberinto de líneas sinuosas y figuras enigmáticas que desconciertan a los expertos modernos. Algunos piensan que estas imágenes estaban destinadas a invocar rituales para revivir a dioses o humanos fallecidos, un proceso que requería gran precisión y conocimiento. Estos textos eran símbolos de renacimiento, ya fuera en este mundo o en otro reino, lo que demuestra la profunda creencia de los antiguos egipcios en la vida después de la muerte. En el cementerio de Sekare, el Ministerio de Antigüedades egipcio desenterró un templo mortuorio vinculado a la reina Naert, cerca de la pirámide del faraón Teti. Durante esta impresionante excavación, descubrieron pozos funerarios llenos de restos de las dinastías 18 y 19 de Egipto. Uno de los hallazgos más interesantes fue un rollo de papiro de 13 pies de largo que contenía el capítulo 17 del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos, conocido también como el Libro para salir al día, es uno de los textos funerarios más importantes de la antigua civilización egipcia. Estos escritos estaban destinados a guiar a los fallecidos en su viaje a través del inframundo, ayudándolos a superar los diversos peligros y desafíos que encontrarían en el camino hacia la vida eterna. Los capítulos del Libro de los Muertos incluyen encantamientos, oraciones y fórmulas mágicas diseñadas para proteger al difunto y asegurar su bienestar en el más allá. El capítulo 17 del Libro de los Muertos, hallado en el papiro de 13 pies de largo, es particularmente interesante. Este capítulo es una especie de compendio de encantamientos y rituales, que incluye fórmulas para proteger al difunto de los demonios del inframundo y garantizar su acceso a la vida eterna junto a los dioses. Cada línea del texto está llena de simbolismo y rituales sagrados que revelan las profundas creencias religiosas de los antiguos egipcios. La longitud y complejidad del papiro sugieren que el difunto debía ser una persona de gran importancia, alguien que merecía todos los recursos disponibles para asegurar su transición segura al más allá. Este tipo de descubrimientos arqueológicos no solo amplía nuestro conocimiento sobre las prácticas funerarias y las creencias religiosas del antiguo Egipto, sino que también nos ofrece una ventana a la vida cotidiana y las estructuras sociales de la época. Por ejemplo, el hecho de que se haya encontrado un papiro tan detallado y bien conservado en la tumba de una persona sugiere que existía una clase social alta que podía permitirse tales lujos. También indica la presencia de una élite religiosa y cultural que tenía acceso a conocimientos especializados sobre el más allá y los rituales necesarios para navegarlo.
El hallazgo del templo mortuorio de la reina Naert y los pozos funerarios cercanos también proporciona una visión más amplia de la estructura social y política del antiguo Egipto. Los faraones y las reinas eran vistos como intermediarios entre los dioses y los humanos, y sus tumbas y templos eran monumentos a su poder y divinidad. Los objetos encontrados en estos sitios, desde joyas y armas hasta textos religiosos, nos hablan de una civilización altamente desarrollada, con una rica cultura material y una compleja vida espiritual. Estos descubrimientos también nos recuerdan que el antiguo Egipto no era una sociedad estática. A lo largo de los siglos, las prácticas funerarias y las creencias religiosas evolucionaron, reflejando cambios en la estructura social, las influencias extranjeras y los desarrollos políticos. El Libro de los Muertos, con sus múltiples versiones y adaptaciones, es un testimonio de esta evolución. Cada copia del libro, personalizada para su propietario, nos ofrece una instantánea de un momento particular en la historia egipcia, una pieza del rompecabezas que nos ayuda a comprender mejor esta fascinante civilización. Además de los descubrimientos en Egipto, el redescubrimiento y la investigación del libro de Enoch han proporcionado una nueva perspectiva sobre las antiguas creencias y mitologías que coexistían y se entrelazaban en el mundo antiguo. El libro de Enoch, con sus historias de ángeles caídos, nefilim y diluvios catastróficos, refleja una rica tradición de literatura apocalíptica y mitología que también se encuentra en otras culturas de la región. El estudio comparativo de textos como el libro de Enoch y el libro de los muertos revela sorprendentes paralelismos y conexiones entre diferentes tradiciones religiosas. Por ejemplo, la idea de seres divinos que descienden a la tierra y se mezclan con los humanos se encuentra en muchas mitologías antiguas, desde los ángeles caídos de Enoch hasta los dioses griegos que interactúan con los mortales. Del mismo modo, las historias de grandes inundaciones y catástrofes cósmicas son un tema común en muchas culturas, sugiriendo una preocupación universal por el poder destructivo de la naturaleza y la necesidad de encontrar sentido y esperanza en medio del caos. La investigación arqueológica y textual continúa revelando nuevos aspectos de estas antiguas tradiciones y sus interconexiones. Cada nuevo descubrimiento no solo añade a nuestro conocimiento, sino que también plantea nuevas preguntas y desafíos para los estudiosos. ¿Qué otros textos y artefactos esperan ser descubiertos? ¿Cómo pueden estos hallazgos cambiar nuestra comprensión de la historia y la religión antiguas? La arqueología moderna y las técnicas avanzadas de análisis, como la datación por carbono y la imagenología avanzada, están permitiendo a los investigadores desentrañar los misterios del pasado con una precisión y detalle sin precedentes. Estos métodos están revelando no solo la cronología de los textos y artefactos antiguos, sino también las prácticas y creencias cotidianas de las personas que los crearon. Por ejemplo, el análisis de los pigmentos y materiales utilizados en el papiro del Libro de los Muertos puede proporcionar información sobre las técnicas artísticas y los recursos disponibles en el antiguo Egipto. Del mismo modo, el estudio de los fragmentos del libro de Enoch descubiertos en Qumrán está ayudando a los estudiosos a reconstruir el texto original y entender mejor su contexto histórico y cultural. La paleografía y la lingüística comparativa están revelando las capas de redacción y edición que el texto ha sufrido a lo largo de los siglos, ofreciendo una visión de cómo las ideas y creencias se transmitieron y transformaron a lo largo del tiempo. Además de los avances tecnológicos, la colaboración interdisciplinaria está jugando un papel crucial en el avance de nuestro entendimiento del pasado. Historiadores, arqueólogos, teólogos, lingüistas y otros especialistas están trabajando juntos para interpretar los datos y construir una imagen más completa y precisa de las civilizaciones antiguas. Este enfoque colaborativo está llevando a descubrimientos sorprendentes y a nuevas interpretaciones de textos y artefactos conocidos. Por ejemplo, la colaboración entre arqueólogos y expertos en biología molecular ha llevado al desarrollo de nuevas técnicas para analizar el ADN antiguo, lo que está proporcionando información sobre la demografía y los patrones migratorios de las poblaciones antiguas. Del mismo modo, los avances en la tecnología de imágenes han permitido a los investigadores leer textos que antes eran ilegibles debido a daños o desgaste. En el caso del libro de Enoch, la colaboración entre estudiosos de diferentes disciplinas ha llevado a una reevaluación de su lugar en la literatura apocalíptica y su influencia en el pensamiento religioso posterior. Algunos estudiosos sugieren que el libro de Enoch puede haber influido en la literatura apocalíptica cristiana, incluyendo el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Esta influencia, a su vez, destaca la importancia del contexto cultural y religioso en la interpretación de los textos antiguos. La historia del libro de Enoch y los rollos del Mar Muerto también subraya la importancia de la preservación y protección del patrimonio cultural. Estos textos han sobrevivido durante milenios gracias a una combinación de condiciones ambientales favorables y la dedicación de generaciones de guardianes y estudiosos. Sin embargo, muchos otros textos y artefactos han sido perdidos o destruidos a lo largo del tiempo debido a conflictos, negligencia o desastres naturales. Hoy en día,
La conservación del patrimonio cultural es un esfuerzo global que involucra a gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades locales. La protección de los sitios arqueológicos y la restauración de artefactos dañados son esenciales para asegurar que las futuras generaciones puedan aprender y beneficiarse de estos tesoros del pasado. Iniciativas como la digitalización de textos antiguos y la creación de réplicas precisas están ayudando a preservar y compartir este conocimiento con una audiencia más amplia. La historia del descubrimiento y estudio del libro de Enoch, el libro de los muertos y otros textos antiguos es un testimonio del poder de la curiosidad humana y la búsqueda del conocimiento. Estos textos no solo nos hablan del pasado, sino que también nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia época y nuestras creencias. Nos recuerdan que somos parte de una larga tradición de búsqueda de sentido y comprensión en un mundo a menudo incierto y enigmático. En última instancia, la exploración del pasado nos ayuda a entender mejor quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Nos ofrece una perspectiva más amplia y profunda de la experiencia humana y nos inspira a continuar explorando, aprendiendo y descubriendo. La historia de los antiguos manuscritos, desde las cuevas de Qumrán hasta los templos de Egipto, es una historia de descubrimiento continuo, de asombro y de una conexión duradera con aquellos que vivieron hace miles de años.